Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Programa especial de todos los pormenores de la Cumbre de las Américas, entre ellos la importancia del encuentro entre el primer ministro de Holanda y el ministro presidente de Aruba, Mike Eyman. Por primera vez Cuba hace parte de una Cumbre de las Américas y esto se desarrolla después de volver a tener contacto entre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Fuerte cacerolazo en Panamá mientras que el presidente Nicolás Maduro emitía su discurso. Muchos venezolanos residentes en Panamá gritaban "Fuera Maduro, asesino". Hoy 13 de abril es un día muy especial para los amantes de los buenos besos. Al cierre les contamos por qué. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, empezando semana, damos un recorrido por algunos hechos, sucesos y accidentes que se registraron este fin de semana en las calles de Aruba. El lunes, cerca a las 12 de esta madrugada, entró el informe de un caso de balacera en cercanías a San Nicolás. Llegando al sitio, la policía supo que la víctima había abandonado este lugar y se encontró con este en calle Bonaire, completamente ensangrado. Por esta razón, ellos mismos lo llevaron de urgencias. Vecinos del sector indicaron que vieron a 3 hombres balear a la víctima y después huir. Este último recibió más de un tiro en su cuerpo, por lo que está recibiendo atención. En otro hecho, el sábado en la madrugada, en el camino que conduce a Post Chiquito, al parecer un perro cruzó delante de un auto. El conductor de un Kia se espantó de tal forma que se salió del camino para evitar atropellar a este animal, perdiendo el control del auto, el cual se estrelló contra un árbol de kiwi. El conductor resultó levemente herido, pero su auto con pérdida casi total. El domingo en horas de la tarde la policía y los bomberos se movilizaron ya que recibieron una llamada de candela que se estaba registrando en el monte que casi se sale de control en el área de Primavera. Los bomberos llegaron al sitio y entraron en acción de inmediato, pero tuvieron algunos problemas con sus tanques de la presión del agua. Tuvieron que pedir refuerzos de otro camión de bomberos con un tanque de agua para apagar el incendio. El humo causó una gran molestia entre la comunidad. En otro hecho, el domingo, algunos minutos antes de las 5 de la mañana, el conductor de un Hyundai arrancó con su auto un poste de luz en el área de Palm Beach. Al parecer, y según el reporte policial, este venía bajo influencia de alcohol. El hombre quedó detenido para pronta judicialización. Entre tanto, el poste de luz fue arreglado por los técnicos del mar. Hoy en nuestra emisión tendremos un programa especial dedicado a la 7ª Cumbre de las Américas que se desarrolló en Panamá y que tuvo la mirada del mundo entero puesta en esta cumbre. Aruba también tuvo su participación a través de nuestro ministro presidente Mike Eyman, quien allí hizo presencia y se encontró con su homólogo primer ministro de Holanda, Mark Rutte. Allí ellos tuvieron diferentes encuentros en los que predominó el alcance de las metas en común para ambos países. Aruba y Holanda participaron en la Cumbre de las Américas como una delegación del reino, durante la cual ambos primer ministro, tanto Mark Rutte y Mike Eyman, presentaron con mucho esfuerzo 2 metas que quieren lograr durante este encuentro: recibir el apoyo para el concepto de Aruba como eje entre Europa y América y buscar el apoyo para la candidatura de Holanda para que se convierta en un miembro del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, al final de la Cumbre de las Américas, estuvo satisfecho en cómo se llevaron a cabo los encuentros y la forma como Holanda y Aruba están trabajando en conjunto para mostrar las metas que se quieren lograr. Uno de los primeros aspectos que quisieron traer delante fue establecer la posición del reino para su visión con el desarrollo para el Centro, Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe, promoviendo a Aruba para que juegue un rol muy importante tanto para Holanda como Europa, basado en el conocimiento que se tiene de la región y que ésta se convierta en una conexión entre estos dos continentes. El segundo aspecto que se conversó durante la cumbre, en la cual el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo presente, fue la elección del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas en el 2016.
En este Consejo es muy importante y se distingue entre las Naciones Unidas, que toman estas decisiones importantes en el momento en que se presenten grandes retos en el mundo. Y muy seguramente uno de los temas principales en esta cumbre era el contacto entre el presidente Barack Obama y su homólogo Raúl Castro. Y sobre este tema, en Cuba hoy se celebra el comienzo de una nueva era en las relaciones entre la isla y Estados Unidos. Este fin de semana en la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá fue evidente el acercamiento después de más de 50 años entre ambos países. Este apretón de manos es noticia en el mundo, pero sobre todo en la isla. Se trata del primer encuentro entre el presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homólogo estadounidense, Barack Obama, desde el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas el pasado diciembre. Es algo muy grande, muy importante para el pueblo de Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque pienso que así se puede resolver todos los problemas que tenemos nosotros los cubanos, no sé, o parte de ellos. Contento de esas relaciones, ojalá y pueda ser así. Mucha esperanza, ¿no? Sí, cómo no, sí las tenemos. Y en el marco de estos acercamientos en las calles de La Habana encontramos muchos turistas, en su mayoría canadienses e ingleses. Es muy importante para la isla, para las relaciones, el comercio, entre otros. Creo que es excelente, tenía que haber sucedido hace rato, entonces que ya esté acá es excelente. Recordar que Cuba, que por primera vez asiste a la Cumbre de las Américas, es uno de los países garantes del proceso de paz. Alex Iván Márquez, jefe de la delegación de la FARC, también opinó sobre la presencia de Cuba en la cumbre. Ha triunfado la razón, ha triunfado el sentido común y ha triunfado la justicia. Esto significa el fin de la Guerra Fría en nuestra América. Tanto el gobierno norteamericano como el cubano han expresado que el comienzo de la normalización de las relaciones comenzaría por establecer embajadas en ambos países. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Noticias Caracol. El presidente Barack Obama también se refirió al proceso del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Obama defendió el proceso de acercamiento de los dos países, cuyas relaciones estuvieron congeladas por más de 50 años. El presidente de Estados Unidos destacó el momento histórico que el continente está presenciando. Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho de que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Y anticipó que aunque Washington y La Habana mantengan diferencias ideológicas, el compromiso es cooperar en la búsqueda del progreso bajo la premisa del respeto. La Guerra Fría llegó a su fin hace mucho tiempo y a mí no me interesa el que sigan habiendo batallas que francamente empezaron antes de que naciera. Lo que me interesa es en resolver problemas, trabajar con ustedes. Haciendo un mea culpa por los capítulos oscuros de Estados Unidos en materia de derechos humanos, advirtió que su país no callará su voz en ese campo, en una clara alusión a Venezuela. Que quede muy claro que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no tiene que ver con el hecho que nosotros pensamos que somos perfectos, es porque nosotros pensamos que el ideal de no encarcelar a la gente si está en desacuerdo con nosotros es la idea más justa. Obama invitó al continente a trabajar unidos. La relación entre los Estados Unidos y las Américas es tan buena como es la mejor que ha sido en muchas décadas. Estoy aquí para colaborar con ustedes y seguir edificando sobre este progreso. Y renovó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, la búsqueda del bienestar y la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos. Y seguramente un momento en el que todo el continente americano quedó sorprendido fue cuando en el discurso del presidente de Cuba, Raúl Castro, le pide disculpas al presidente Obama, indicando que este no tiene la culpa de lo que sus antecesores han hecho con Cuba. El discurso del presidente de Cuba, Raúl Castro, llegó con sorpresa. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12. 10 antes que él. Con los cuales todos tienen deuda con nosotros. Castro pidió apoyo para poner fin al bloqueo contra la isla. Hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo.
dijo que Cuba tiene todas las intenciones de continuar con los acercamientos. Nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias. Celebró la decisión de Obama de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar. Reconoció que en algunas ocasiones han actuado para defenderse de Estados Unidos. Sí, hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista. Cuando estábamos acorralados, arrinconados y hostigados hasta el infinito, solo había una alternativa: rendirse o luchar. Ustedes saben cuál fue la que escogimos. Durante más de 45 minutos, Castro fue escuchado por más de 35 países, después de 6 cumbres en las que fue el gran ausente.